Buenos días, hermanos. Buenos días en este día miércoles, ya miércoles 3 de mayo. Y comenzamos nuestro estudio para este día a través con una oración para que el Espíritu Santo pueda bendecirnos y pueda guiarnos a través de este estudio. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das un día más de vida, nos das, Señor, una nueva oportunidad para reivindicarnos, para ponernos a cuenta. Ahora, Padre, queremos estudiar tu palabra, tema muy interesante, Señor, de esta semana, de todo el trimestre, Padre. Y únicamente con tu Santo Espíritu vamos a poder entender, Señor, el mensaje de los tres ángeles, ese mensaje que tú quieres que tu pueblo predique al mundo. Gracias, Señor, por el privilegio, gracias por la oportunidad. Acompáñanos en este estudio, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bueno, y llegamos al día miércoles. Bienvenidos a este nuevo estudio. Eh, Tema general del trimestre es los tres mensajes cósmicos. Y llegamos ya a lo que es la lección número 6, ya casi a la mitad del trimestre. Lección número 6, la hora de su juicio. Y el tema para el día miércoles, la lección para hoy día miércoles 3 de mayo es el Mesías cortado. Ese es el título para el estudio de hoy y este estudio se basa en la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas que fueron cortadas de los 2300 días, tardes y noches. De ahí se cortó estas 70 semanas. Y el ángel Gabriel fue quien le explicó a David, perdón, la profecía. El ángel Gabriel fue quien le explicó la profecía. Recordemos que David estaba angustiado porque no entendía. Y cuando se la presentó, el ángel dividió en períodos esta profecía. La profecía de las 70 semanas la dividió en períodos. 7 semanas más 62 semanas. Y eso nos da un total de 69 semanas. Ya vamos a ver de dónde sale la otra semana para completar las 70 semanas. Si cada semana tiene 7 días, y estamos hablando de días proféticos, es decir, que cada día representa un año, eso ya lo estudiamos en unas lecciones pasadas, ¿verdad? De dónde sale lo que es eh, un día por un año cuando se habla en profecía. Entonces, si cada día representa un año, entonces podemos decir que 69 semanas por 7 días que tiene cada semana, estamos hablando de 483 días proféticos. O estamos hablando entonces, si es de profecía, estamos hablando entonces de 483 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque 69 semanas por 7 días me da 483 días proféticos, que es el equivalente en años literales, años literales. Y si partimos del año 457 antes de Cristo, que esa fecha fue cuando Artajerjes firmó el decreto. Entonces, viajamos en el tiempo 483 años, ¿verdad? Si comenzamos en el 457, llegamos al año 457 antes de Cristo, iniciamos, ¿verdad? Porque ahí fue cuando Artajerjes firmó el decreto. A los 457 antes de Cristo le sumamos y viajamos una línea de 483 años, entonces estamos llegando al año 27 después de Cristo. Y según el ángel, este sería el año de la aparición del ungido. ¿Qué es ungido? Es el sinónimo del Mesías, ¿verdad?
ungido Mesías, ¿verdad? O el Mesías príncipe, como dice Daniel 9:25. Cuando dice el Mesías príncipe, se está refiriendo ¿a quién? Al ungido. ¿Y quién es el ungido? Jesús, ¿verdad? Entonces, iniciamos en el 457 antes de Cristo y le sumamos, viajamos los 483 años de las 69 semanas, entonces llegamos al año 27 después de Cristo. Esto es lo que hemos estudiado hasta ahorita y es bueno que lo vayamos entendiendo a cabalidad. Ahora bien, ¿qué sucedió en el año 27 después de Cristo? Al final de las 69 semanas de la profecía. ¿Qué dice el libro de Lucas, capítulo 3? La pregunta es, ¿qué sucedió en el año 27 después de Cristo al final de las semanas 69 de la profecía? Y dice Lucas 3, 1 al 3. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, dice, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Quién no es el apóstol Juan? Este es Juan. Y él dice en versículo 3, vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Y más adelante, Lucas 3:21 dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, dice, fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y el versículo 22 dice que de Lucas 3, siempre 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha, dice, una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el año 27? Jesús fue bautizado, ¿verdad? Ahí lo acabamos de leer. Jesús fue bautizado en el año 27. Y según Daniel 9:27, ¿cuánto tiempo debía durar el ministerio terrenal de Jesús? Daniel 9:27 dice lo siguiente. Y en otra semana, una semana más, confirmará el pacto a muchos. Ahí es donde está la semana que hacía falta, ¿verdad? Después de las 69 semanas. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bien, entonces dice que en otra semana más, o sea, llegamos al año 27 después de Cristo, Jesús es bautizado, y ahí menciona el versículo 27 de Daniel 9, dice, y en otra semana, dice, confirmará el pacto a muchos. Eh, Después de las 69 semanas aparece esta semana. Entonces, esa semana es la que va a durar el ministerio terrenal de Jesús, tal como lo dice Daniel 9:27. Jesús fue bautizado en el año 27 de la era cristiana, es decir, después de Cristo. Y conforme a la profecía, él hará, dice, lo siguiente, dice que, y en otra semana, dice lo que acabo de leer, confirmará el pacto a muchos, ¿verdad? Eh, o sea, en una semana, y la semana tiene 7 días, y estamos hablando de días proféticos, entonces hablamos de 7 años. Jesús fue bautizado en el año 27 y luego hubo 7 años más. Entonces,
De esta manera, llegamos al año 34 después de Cristo. El año 34. Ahí se están cumpliendo las 70 semanas. Esas 70 semanas que fueron cortadas de de los 2300 tardes y mañana. De ahí fue cortada este periodo. Entonces, ¿qué acontecimiento señala el fin de este periodo de confirmación del pacto? Lo que decíamos en Daniel 9:27, que en otra semana iba a confirmar el pacto a muchos. Entonces, ¿qué pasó después de cumplirse este periodo de confirmación del pacto? Bueno, estudiando el libro de los Hechos, encontramos el último discurso de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Hechos 7, 1 al 53. Ahí está. Después de su predicación, conocemos la historia y a veces nos detenemos únicamente a pensar y hablar de lo mártir que fue, del mártir de Esteban, ¿verdad? Que él fue un mártir, que fue el primer mártir que existió. En eso nos basamos, pero hoy nos estamos dando cuenta que Esteban es parte de la profecía. Esa acción que tuvieron los judíos contra Esteban es parte de la profecía, porque ahí estaba terminando lo que es el periodo de las 70 semanas. En el año 34 después de Cristo fue cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte. Ahí está en Hechos 7, 54 al 58. Entonces, Esteban, antes de morir, contempló a Jesús en pie a la diestra del Padre, dice Hechos 7, 55 y 56, en una actitud de reprobación. Así lo vio Esteban a Jesús a la par del Padre. Lo vio en una actitud de reprobación y juicio a la nación judía. Y esto sucedió en el año 34 cuando Esteban fue apedreado. Y ahí es donde se señala el fin de los 490 años. Para las 70 semanas es el fin de los 490 años. Entonces, ahí se señala, es el fin de las 70 semanas, es decir, ahí se acaba la oportunidad del pueblo judío como pueblo elegido de Dios. Después de esto, Dios levantó su iglesia para que a través de ella el evangelio fuese predicado a todas las naciones. Después de ese apedreamiento de Esteban hasta la muerte, ahí es donde comenzó ya la iglesia cristiana, la iglesia que Dios levantó y la levantó para que el evangelio fuese predicado a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no aceptó el mensaje, no aceptó que el mandato de Dios, no aceptó ser la nación elegida. Eso lo demostraron al momento de apedrear a Esteban, y eso fue lo que Esteban vio antes de morir, cuando vio a Jesús a la diestra de Dios y lo vio en una actitud de reprobación. Eso fue lo que sucedió en el año 34. Hasta ahí las 70 semanas. Luego, ¿quién aparece? ¿Quién estaba ahí cuando apedrearon a Esteban? Ahí estaba Saulo. Saulo, ¿verdad? Perseguidor de los cristianos. Allí estaba en el apedreamiento de Esteban. Eso está en Hechos 7:58. Saulo, que llegó después a ser ¿quién? A ser Pablo. ¿El apóstol de quién? El apóstol de los gentiles. Y predicó a los paganos, a los griegos, a los romanos. Entonces, ¿qué sucedió con el ungido de Jesús a la mitad de la semana? ¿Qué pasó con Jesús entonces cuando a la mitad de la semana? ¿Qué dice Daniel 9:27? Daniel 9:27 dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y oiga, a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Vamos a quedar hasta ahí. A la mitad de la semana dice que va a cesar, hará cesar, dice, el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué dice esto? ¿Cómo hizo Jesús cesar el sacrificio y la ofrenda? Bueno, Jesús dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, entregándose él mismo como ofrenda, dice Juan y dice Primera de Corintios. En ese momento exacto de su muerte, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó desde arriba hacia abajo, indicando que en ese momento finalizaba aquel sistema de sacrificios de cordero. No más corderos sacrificados, porque el cordero ya había sido sacrificado una tan sola vez para redención del pecado de la humanidad, ¿verdad? Entonces, esos sacrificios de esos corderos representaban la muerte expiatoria de Jesús. Y eso es un acto fundamental en el plan de salvación. Elena de White lo explica de la siguiente manera en su libro Profetas y Reyes, en la página 515. Durante 7 años, dice, después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio. Ahí es donde dice que a la mitad de la semana. Por eso, la mitad de la semana tiene 7 días. Si hablamos, estamos hablando de 3 días y medio, ¿verdad? Y si hablamos, mencionamos días proféticos, estamos hablando de años. Entonces, Jesús fue bautizado a los 27 años. Y dice que fue durante media semana, el ministerio de Jesús, durante 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio, 7 años, 7 días, ¿verdad? Estamos hablando de una semana, de media semana, y tenemos que ubicarnos y comprender muy bien esto, ¿verdad? Entonces, Cristo mismo dice, durante 3 años y medio le predicó a los judíos, ¿verdad? Ese fue el ministerio de Jesús. 27 años se bautizó y a los 31 años, ¿verdad? A los 30 años Jesús murió. Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dijimos en Daniel 9:7. Estoy leyendo lo que Elena de White escribió en Profetas y Reyes. Entonces, en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, dice Elena de White, fue ofrecido en el Calvario. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación o la ofrenda terrenales. Aquella semana, que son 7 días o 7 años, dice Elena de White, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Y a partir de ahí fue cuando se comenzó a predicar lo que es el Evangelio a todas las naciones, a todos los paganos. Empezó Pablo a predicar. Qué buena forma en que lo explica Elena de White. Lo deja muy claro. Ahora bien, este es el estudio en cuanto al tema de hoy miércoles. Pero yo quiero agregar una pequeña explicación sobre el resto de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Bien, ¿cuándo terminan esas 200 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado? Que es un tema que ya vimos el día domingo 30 de abril, ¿verdad? Hace un par de días. ¿Cuándo terminan esas tardes y mañanas, esas 2300? La explicación es la siguiente. La orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada
por Artajerjes en el año 457 a.C., como lo acabamos de ver. Ahora, si avanzamos 490 años, que es el equivalente a las 70 semanas, ¿verdad? Si multiplicamos 70 semanas por 7 días, me dan 490 días. Proféticos, igual 490 años, ¿verdad? Si avanzamos esos 490 años, que estaban separadas o cortadas para el pueblo judío, son las 70 semanas que fueron cortadas, llegamos al año 34, que es lo que acabamos de estudiar, cuando Esteban fue apedreado. Ahora, eso es lo que acabamos de estudiar. Ahora, debemos restar de los 2300 años los 490 años que tienen estas 70 semanas, porque las 70 semanas, que son los 490 años, estos 490 años fueron cortados de los 2300 años. Y si hacemos la resta, nos quedan todavía 1810 años. 2300 menos 490 me da 1810 años. Imagínense, 1810 años que faltan después del año 34. Al año 34 llegamos a los 490 años. De ahí nos hacen falta 1810 años para que se cumpla la profecía, el tiempo de los 2300 años. Entonces, al sumar los 34 años, el año 34, ¿verdad? Que es el fin de las 70 semanas, lo sumamos a los 1810 años que hacen falta, la profecía nos lleva al tiempo exacto en que se inició la purificación del santuario, en el cielo, por supuesto. Es decir, llegamos al año de 1844. La palabra de Dios es exacta, mis queridos hermanos. Y esa es la explicación de las 2300 semanas, tardes y noches, de los 2300 días, de los 2300 años que iniciaron en el año 457 antes de Cristo y finalizaron en el año 1844 después de Cristo. Y para ser más exactos con la fecha, vamos a hacer un paralelo entre el 10º día del 7º mes del calendario judío, ¿verdad? El calendario judío en aquel entonces, el 10º día del 7º mes del calendario de los judíos, día en que se celebraba la expiación en Israel. Eso está en Levítico 16:29. ¿Verdad? Ese día se celebraba la expiación de Israel en el día séptimo en el 10º día del mes séptimo del calendario judío. Allí se celebraba la expiación en Israel. Si hacemos un paralelo de este calendario con el calendario gregoriano que nosotros estamos usando actualmente, hoy en día, llegamos al día exacto 22 de octubre de 1844. ¿Y qué sucedió el 22 de octubre de 1844? Es la fecha, bueno, comúnmente le llamamos el Gran Chasco, ¿verdad? Pero esa es la fecha en que millares de cristianos esperaban que Jesús volviera ese año, en 1844, el 22 de octubre precisamente. Entonces, justamente como resultado del estudio de Daniel 8:14, eso es lo que esperaban. Había habido un estudio de Daniel 8:14. Entonces, uno de los principales líderes de este periodo fue un agricultor llamado Guillermo Miller. Él dio origen al movimiento millerita. Y este grupo pensaba que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo. Ellos habían confundido en su estudio. Era un acontecimiento grande que iba a pasar, sí, pero no era la segunda venida de Jesús, sino que era que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo.
era también que en ese momento era la purificación del santuario. El día 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no volvió. Y por eso es que se le llama el Gran Chasco. Y este movimiento milerita es el que dio su origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso que nuestra iglesia, a la que nosotros pertenecemos, nuestra iglesia nació de la profecía, una iglesia profética. Eso está en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:6 al 12. Entonces, la iglesia adventista es la iglesia que surge con la misión de restaurar la verdad de Dios echada por tierra por el cuerno pequeño. Esa es la misión de la iglesia. Y ese es el estudio del día de hoy. Que el Espíritu Santo haya podido instruirnos en esta mañana durante este estudio. Ese es mi deseo, que podamos entender esta parte. Y alguno va a decir, pero ¿de qué me va a servir si esto no me va a salvar? Pero debemos de conocerlo, hermano. Debemos de conocer la profecía porque tenemos que saber hacia dónde vamos, de dónde venimos. Tenemos que saberlo. ¿Para qué? Para que nadie nos vaya a sorprender. Es importante el conocimiento de esto. Así que, hermanos, la invitación es a no dejar de estudiar, a orar fervientemente para que el Espíritu Santo pueda instruirnos, pueda enseñarnos, pueda guiarnos a través de las lecciones de este trimestre. Que el Señor te bendiga y te esperamos el día de mañana acá en Conectados con el Cielo para continuar con nuestros estudios. Hasta pronto.